Dios. Amén, amén. Bueno, mis hermanos queridos, abrochen vuestros cinturones. Hoy vamos a arrancar con esta exposición. Antes que nada, quiero que traten de imaginar qué horrible pudiera sentirse un grupo de personas. Vamos a suponer cinco personas que están esperando con ansias la venida de nuestro Señor Jesucristo un día específico. Vamos a imaginar que alguien por ahí, al cual estas cinco personas seguían, y esta persona le dijo, ¿sabe qué? Este sábado a las 3:33 de la tarde, pues el Señor Jesucristo va a abrir. Se van a abrir los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Trate de imaginar qué puede pasar con estas cinco personas. Bueno, imaginémonos que no vino nuestro Señor Jesucristo. Estas personas van a quedar con un sinsabor, con unas ganas de no hacer absolutamente nada, simplemente de salir corriendo de ese lugar donde mencionaban que nuestro Señor Jesucristo iba a venir este sábado a las 3:33 de la tarde. Traten de imaginar. Ahora, ¿qué pasa cuando no son cinco personas, sino que son 100,000 personas? Bueno, esta es la historia de cómo se fundó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y voy a hacer una pequeña exposición, mis hermanos, si me permiten. Empezamos por definiendo quiénes son los adventistas del séptimo día. Ellos fueron llamados inicialmente los mileristas, porque hubo un hombre, William Guillermo Miller, entre el año 1831 a 1844. Como los adventistas del séptimo día fueron llamados ellos, con más de 21.9 escúchelo bien, millones de miembros en todo el mundo. Es una iglesia, mis hermanos queridos, que dice ser cristiana protestante y fue organizada en 1863 aquí en los Estados Unidos, donde se fabrica sectas. Mis hermanos, hay que reconocerlo. Ya vamos a ver el por qué. Esta se origina por el movimiento liderado por Guillermo Miller, quien hizo hincapié en la necesidad de predicar sobre el pronto advenimiento o regreso del Señor Jesucristo por segunda vez. Ahora, ellos tienen una sede en algunos lugares a nivel mundial, pero básicamente ellos tienen ahí cómo se fundaron con Miller, que fue a la cabeza. Luego tenemos a Hiram Edson, también para James White, que fue el esposo de Helena o Helen G. White. Tenemos también a John Andrews. Luego tenemos, ahora sí, William Guillermo Miller. Ustedes lo han de reconocer en algunas revistas. En algún momento usted caminando por la calle tiene que haberle llegado un boletín y con la cara de este personaje. Usted lo va a reconocer. Bueno, esta persona era un predicador laico, bautista, militar, campesino, buena persona que cuidaba a su familia, cabeza de familia, etc. Todo lo que ustedes quieran. Ya ustedes saben que en las biografías de las cabecillas o de las personas que encabezan este tipo de movimientos, pues siempre van a poner todo lo mejor. Nunca nadie va a decir, ¿saben qué? Mire, a pesar de que yo soy un pecador, he tratado de servir para la obra del Señor. No. Eso no se ve comúnmente. Pero bueno, es considerado como el fundador milerista y del movimiento adventista. Milerista primero lo llamaban, luego ya los adventistas. Y de ahí vinieron otras ramificaciones que vamos a ver conforme vamos avanzando con nuestra exposición. Ahí tenemos la Iglesia Adventista del Séptimo Día, luego viene la Iglesia de Dios del Séptimo Día y movimientos posteriores que se fundaron con la inspiración directa que hacía este señor Miller en su profecía bíblica o en los estudios que él hacía de la profecía bíblica. Y también incluía el movimiento de los estudiantes de los testigos de Jehová. Solo como nota o como referencia, existieron en algún tiempo, todavía existen los masones, pues ahí por donde salieron los masones, tienen como quien dice su ramificación o sus hijas iglesias, y ahí viene los adventistas del séptimo día, los mormones y los testigos de Jehová. William Miller empezó a predicar y William Miller empezó a meterle esa idea a las personas de que Cristo vendría en aquel tiempo. Ya vamos a ver al detalle. Luego llegaron a la iglesia o al lugar donde se congregaban
Ellen Gold Harmon, más conocida como Helena G. de White. Ella se casó con su esposo James White. Bueno, ahí tenemos la biografía cortita. Ella nació el 26 de noviembre de 1827, aquí en el noreste de Estados Unidos. Y ella pues tuvo un incidente cuando tenía 9 años. Tuvo una pequeña discusión con una niña de colegio, de la cual le partieron la cabeza. Ella empezó a sangrar y pues esa herida marcó prácticamente su vida. ¿Ok? Bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Ahora, básicamente voy a nombrar estos errores que tenemos aquí a continuación, o los errores doctrinales que son como que el fundamento de ellos, o lo que ellos pelean para poder ser considerados adventistas del séptimo. Hay muchos más, mis hermanos, pero vamos a hablar prácticamente de los principales. Empezamos con la tergiversación que ellos hacen de las Sagradas Escrituras. Lo hacen a lo largo, pero he tomado prácticamente por tema de tiempo solamente unos cuantos para que ustedes mismos lo corroboren. Empezamos por la tergiversación desde el Génesis. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice claramente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Veamos qué dicen los seguidores de Helena G. de White mientras ellos leen su libro, o el libro que ella, entre comillas, fue inspirado por el Espíritu Santo, entre comillas lo digo, aclaro. Patriarcas y Profetas, capítulo 33, versículo 1, dice: la serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora, con el color y el brillo del oro bruñido, posada en las cargadas ramas del árbol prohibido, mientras comía su delicioso fruto, cautivaba la atención y deleitaba la vista que la contemplaba. Así en el huerto de paz, el destructor acechaba su presa. La serpiente tomó del árbol prohibido y lo puso en las manos vacilantes de Eva. Ahora, la Biblia solo dice en Génesis capítulo 3, versículo 1 lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, la pregunta que salta al aire es: ¿dónde quedaron las alas y el oro bruñido de la serpiente y las manos con que dio del fruto prohibido a Eva? Hagámonos esa pregunta y sigamos, mis hermanos. Eso ténganla ahí primero. Bueno, vamos a la siguiente tergiversación desde el Génesis. Tenemos ahí en su obra, hecha por Helena G. de White, Spiritual Gifts, volumen 3, página 301 de la edición del año 1864. Y ahí tenemos el enlace donde ustedes pueden corroborar, si desean, este paquete de diapositivas. Se lo voy a compartir, se lo voy a obsequiar a mi hermano Will, para que las personas que requieran, pues, lo pueden descargar, o él verá cómo lo hace llegar a vuestras manos. Ok, dice: el Altísimo estableció primeramente el sistema de ofrendas y sacrificios con Adán, escúchelo bien, después de su caída. Este los enseñó a sus descendientes. Este sistema se corrompió, escúchelo bien, antes del diluvio, por causa de los que se separaron de los fieles seguidores del Señor y se dedicaron a la construcción de la Torre de Babel. Ofrecieron sacrificio a los dioses que ellos mismos se hicieron en lugar de ofrecerlos al Dios del cielo. Pregunto, mis hermanos queridos, ¿acaso la Torre de Babel, les hago la pregunta, no fue después del diluvio? Eso para que lo tengan ahí en mente. Ahí van dos, y es que son bastantes, pero vamos a tocar los más comunes. Bueno, tenemos una tercera tergiversación. Asimismo, en la obra Spiritual Gifts, tomo 3, página 64, ahí tenemos también donde lo pueden corroborar. Ustedes lo ven en línea, eso está ahí. Pero si hubo un pecado por encima de otro que requería la destrucción de la raza por el diluvio, fue el vil crimen del cruzamiento. Léalo bien y escúchelo bien. Fue el cruzamiento
de hombre y bestia, que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión en todas partes. Dios se propuso destruir por un diluvio a esa raza poderosa y longeva que había corrompido sus caminos delante de él. Ahí mismo tenemos lo siguiente, mire. Todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Las especies confusas que Dios no creó, que fueron el resultado de la amalgama, fueron destruidas en el diluvio. Ahora escuche lo que dice. Luego del diluvio ha habido amalgama de hombre con bestia, como puede verse en las casi innumerables especies de animales, y escúchelo, y en ciertas razas de hombres. De hecho, he intentado corroborar, porque conservo ciertos amigos que son adventistas, pero no los puedo considerar hermanos. Y ellos me mencionaban que lamentablemente ellos sí detectaron cierto racismo por parte de estas personas que son llamadas adventistas del séptimo día o promueven esta religión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que por ningún lado vemos en las escrituras que se mezclaron pues los animales con las bestias. Eso es una aberración, mis hermanos. Eso no existe por ningún lado de las Sagradas Escrituras. Pero bueno, son conjeturas que esta persona tenía y ya vamos a ver por qué. ¿De dónde le salió tanta creatividad? Pero una creatividad, mi hermano, antibíblica, que no tiene nada que ver con las escrituras. Bueno, en el mismo Spiritual Gifts, volumen 2, página 208. Y esto también está en el Congreso de Battle Creek. El 27 de marzo de 1856, yo vi que algunos de los allí presentes serían comida para los gusanos, algunos serían expuestos a las 7 últimas plagas y otros serían trasladados al cielo en la segunda venida de Cristo, sin gustar la muerte. Ahora yo pregunto, de todos los que estuvieron en ese congreso de Battle Creek el 27 de mayo de 1856, yo les pregunto, ¿esas personas siguen vivas o ya hace rato formaron parte del polvo que conforma la tierra? Les hago la pregunta, ténganlo ahí presente que esto recién está empezando. Vamos ahora al segundo tema, que es una piedra fundamental del adventismo del séptimo día, el gran chasco, o como lo conocen aquí en Estados Unidos, the great disappointment. ¿Se acuerdan la pregunta que yo le hice? ¿Qué pasaba si 5 personas se desilusionaban al saber de que Cristo Jesús no iba a llegar o nunca llegó ese sábado a las 3:33 de la tarde? Bueno, 100,000 personas, mis hermanos. Ahí les voy con la evidencia, ahí les voy con las fotos. Ese es el diario que salió el 22 de octubre del año 1844. Ahí ustedes tienen en la foto de la derecha el Ellen G. de White o Elena G. de White. Ahí tenemos a James White, su esposo, tenemos también su hijo, y tenemos de la parte inferior izquierda ciertas fotos que se toman. Hubieron más fotos, mis hermanos queridos, pero ya esas fotos ya las sacaron de circulación, las sacaron, no se las encuentra con facilidad. Si ustedes encuentran estas fotos, mis hermanos, esto fue un esfuerzo sobrenatural para poder conseguirlas. Ustedes se dan cuenta ahí la cara de, como dicen en Argentina, ponchados, porque nunca llegó Jesucristo. Mis hermanos, ese es el problema. ¿Cuántas personas a este tiempo se toman ese atrevimiento de pretender que ellos pueden calcular con exactitud la fecha de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Ahí tenemos muchos predicadores que abrazan sobre todo el dispensacionalismo. Y ellos comienzan a hacer, ustedes tienen que haberlo visto en YouTube, ellos comienzan a hacer cálculos y ponen aquí la creación hasta el primer suceso que fue el diluvio. Pasaron 2000 años, luego de los 2000 años vino nuestro Señor Jesucristo, calculamos ahí como que 2000 más y luego tenemos hasta la actualidad, tenemos 2000, bueno, y ahí van calculando, 2023 y comienzan a hacer una pésima interpretación del libro de Daniel. Y peor, cruzándolo de una manera
literal, de una manera pues casi que así, literalmente todo el libro de Apocalipsis. Mis hermanos, el libro de Apocalipsis tiene un género literario. Si empieza hablando desde el capítulo 1 de un género literario, pues todo va a ser género literario. Si dijera algo de manera literal, pues todo al final va a ser de manera literal. ¿Cómo es posible que haya una interpretación sistemática de las escrituras desde el Génesis? O sea, son 65 libros, escúchelo bien, 65 libros que van de manera armoniosa, pero de repente, oh sorpresa, el último libro, el libro número 66, que es Apocalipsis, mis hermanos lo toman de una manera, pero que no tiene pies ni cabeza. Y eso que no voy a mencionar de que tiene la interpretación de que para Dios un día son 1000 años. Esa es una gran verdad. Para Dios un día puede ser 1000 años, pero agarrar ese tema de que para Dios un día son 1000 años, agarrarlo eso de manera literal, peor aún para sacar cálculos, peor aún de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, eso no tiene pies ni cabeza. Debemos tener respeto cuando leamos las Sagradas Escrituras. Ya vamos a ver. Vamos entrando en materia. Bueno, The Great Disappointment o el Gran Chasco, ahí lo tenemos, juntamente con Miller, 100,000 personas, mis hermanos queridos. Tenemos Elena G. de White. Ahí tenemos, esto pasó el 22 de octubre de 1844. Apunte esa fecha, porque ya van a ver qué fue lo que pasó o a qué dieron paso después de que se dieron cuenta de que Cristo Jesús nunca les llegó. Ya vamos a ver, porque lo peor que pueda pasar en una congregación es que tapen un error con otro error. Mejor dicho, una blasfemia con otra blasfemia. La vergüenza de esa gran decepción. Imagínense todas las personas, todas esas 100,000 personas que estaban emocionadas. Ya Cristo Jesús ya viene. Ya viene el Señor, voy a ver. Y escuchen lo que dice: vendieron sus casas, vendieron sus animales, algunos renunciaron a sus trabajos porque ellos ya daban por sentado Cristo Jesús iba a llegar. Ven el peligro de todas estas denominaciones en donde hacen estos cálculos. Cristo Jesús ya viene y que no y que sí, pero ya vamos. No me quiero adelantar, pero vean ahí el peligro, ténganlo presente, porque una persona puede tener pues su familia, la cual a lo mucho tiene solamente esa propiedad y a lo mucho ese trabajo para poder solventar los gastos educativos de sus hijos, los gastos de salud de su esposa, y de repente no tienen nada. Se quedaron todos en la calle, 100,000 personas que se dejaron llevar por ese endulzamiento de esta profetisa, ya vamos, de esta profetisa y de todas estas doctrinas torcidas. ¿No les parece como que coincidencia que a este tiempo todavía exista personas que les endulzan el oído y les mencionan que van a tener prosperidad, etcétera, etcétera? Ya le han bajado un poco, por un tiempo bajó un poco los cálculos escatológicos, porque imagínense, después de lo que pasó el gran chasco, pues mis hermanos, ahí bajaron la intensidad, pero ahora en este tiempo parece que ha rebrotado ese morbo escatológico que quieren saber con exactitud. Mis hermanos, recordamos lo que dice la Escritura: nadie sabe ni el día ni la hora de cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo. Ni los ángeles lo saben. Elena G. de White, o Elenita, al igual que otros fundadores de sectas, expone que tiene un ángel amigo. Escúchelo. Tiene un ángel amigo que lo llamaba mi guardián. Ojo, esto no es estoy explicando, poniéndolos en contexto. Mi guardián, quien le da las visiones e instrucciones con respecto a cosas que tienen que ver con la teología y sobre todo también con la salud. Ya vamos a ver la reforma pro salud más adelante. Bueno, recordamos el texto de Joel, capítulo 2, versículo 28, que dice que nuestros jóvenes soñarán sueños, nuestros ancianos, etcétera, etcétera. Derramaré mi espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Mis hermanos, eso ya se cumplió.
Y lo único que está vigente ahí es el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todavía siguen pasando cadáveres espirituales de muerte a vida. Todavía el Espíritu Santo está trayendo, amalgamando, resucitando todos esos cadáveres espirituales para formar el cuerpo o seguir formando el cuerpo de Cristo. Seguimos. Entonces, Joel 2:28, pues ya ténganlo ahí presente, ténganlo por ahí, apúntelo, eso ya está cumplido. Lo único que sigue vigente es el derramamiento. ¿Y cómo se cumplió, mi hermano David? Bueno, lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Ustedes recordarán la visión de Cornelio, lo tenemos a Pedro, lo tenemos a Pablo, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. Tengan también presente el texto, porque más adelante seguimos armando, Lucas capítulo 16, versículo 16, donde dice hasta dónde fueron los profetas. Tenga presente ese texto, saque su Biblia, que vamos a navegar por los textos sagrados. Ahora recordamos también lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 8, ya que tocamos este tema del amigo de Elena G. de Guay, el cual era mi guardián, como le decía a ella. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema. Y esa palabra anatema es una palabra que significa maldito. ¿Cómo se formó la secta de los mormones? Que va por la misma línea, ya les voy a explicar por qué. Pues así mismo, ahí tenemos al muchacho ese, pues Joseph Smith, que así igualito se le presentó el ángel Moroni, etcétera, etcétera. La mayoría de todas estas sectas que tienen multitudes de seguidores, pues es muy común encontrar de que su fundador o su fundadora, oh sorpresa, tuvo una revelación, tuvo un sueño, tuvo un ángel. Tengan mucho cuidado, mis hermanos queridos. Y este tema lo manejo con todo el respeto del mundo. ¿Por qué? Le digo con conocimiento de causa. Yo estuve militando desde los 18, 19 años hasta los 33 años que yo tenía existencia, desde los 18 hasta los 33 años en las filas de los adventistas del séptimo día. Y ya vamos a ver cuáles son los síntomas que presentan las personas que están mucho tiempo en específicamente en esta denominación. Bueno, seguimos. Vamos ahora a otro pilar, otro fundamento de ellos, el cual es el juicio investigador. ¿Qué es el juicio investigador? Pues niega que Jesús terminó su obra en la cruz. Usan lo que pasó o el evento de 1844 para decir que Jesús está borrando desde aquel entonces los pecados que no logró borrar en la cruz, sino que por su propia sangre, ¿qué dice la Escritura? Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, versículo 12 lo corrobora. Si ese texto pudieran arrancarlo de la Biblia, estas personas, pues lo harían, mis hermanos, para que les cuadre al braveo, a fuerza le cuadre toda su doctrina. Bueno, entonces decía que la secta adventista fabrica mentiras desde sus inicios. Ya vimos que fue lo que pasó. Y ante el caos de 1844, mis hermanos, fue una buena excusa para torcer la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ustedes recordarán lo que dice en el libro de Daniel. Por más que un adventista los remonte al libro de Daniel, es solo un engaño más, ya que esta profecía no se cumple en 1844, pues la idea de día por año es equivocada, ya que eran 2 sacrificios diarios. O sea, esto limita a la mitad de los días y esto desbarata o desarticula toda la enseñanza diabólica adventista de que Jesús entró al santuario recién en 1844. Lo acabamos de leer, Hebreos 9:12. Y lo vuelvo a decir, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, escúchelo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mis hermanos, el escritor bíblico
ahí lo tenemos, describiendo esto por el año 80 después de Cristo, ya nos dice que Jesús había entrado al lugar santísimo. Lo que nos dicen los adventistas, mis hermanos, mienten al ser rebeldes a lo que está verdaderamente enseñando la Biblia. Y por cierto, algunos adventistas dividen el juicio investigador en 3 fases. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Tetelestai. ¿Qué palabra para más linda? Consumado es. Eso es lo que significa esa palabra griega en el original griego. Juan 19:30, amigo, hermano, corrobórelo, léalo. Esta palabra es usada para expresar que se había pagado una deuda o se había terminado una obra en su totalidad. Ahora, el problema del adventismo es la confusión babilónica en que vive, mayormente por no someterse a las sagradas escrituras. Ellos dicen que se basan en la sola escritura, pero lamentablemente ellos mencionan a la escritura y ponen los escritos de Ellen G. de White, lo ponen a la par. La sola escritura es la palabra de Dios. Poner un libro a la par de las sagradas escrituras, es más, hacerlo pasar como autoridad. Yo les hago una pregunta. Eso puede ser un pecado, pero mis hermanos, elemental. Más que un pecado, eso es un horror doctrinal. Vamos a ver las evidencias conforme vamos avanzando. Elena G. de White y sus escritos, según los adventistas del séptimo día, dicen que son, escúchelo bien, el espíritu de profecía. ¿Lo oyó? Son el espíritu de profecía. Promueven la falsa sola escritura, pero se contradicen en su propia página web, donde ellos tienen todo su credo o su confesión o declaración de fe. Ustedes lo pueden ver. Si quieren, tómenle una foto, un pantallazo, y cito textualmente. Miren lo que dice. Las escrituras testifican que uno de los dones del Espíritu Santo es la profecía. Este don es una marca identificadora de la iglesia remanente y creemos que se manifestó en el ministerio de Ellen G. de White o Ellen G. White. Sus escritos, escúchelo, léalo, sus escritos hablan con autoridad profética y proveen consuelo, guía, instrucción y corrección a la iglesia. También dejan claro que la Biblia es el estándar por la cual toda enseñanza y experiencia debe ser aprobada. O sea, ¿qué es qué mismo? O sea, ¿es la sola escritura o son los escritos de Elena G. de White? ¿Qué mismo? O sea, no hay una coherencia ahí. Ahí tenemos en Testimonios de Elena G. de White esa obra. Ahí tenemos en el volumen 5, página 661, con fecha del 20 de junio de 1882. Ahí está el link, el enlace para que ustedes lo puedan corroborar, para que vean que no lo hemos inventado. Sin embargo, cito textualmente, sin embargo, ahora cuando os envío un testimonio de amonestación y reprensión, muchos de vosotros decís que es meramente la opinión de la hermana White. De esta manera habéis insultado al Espíritu de Dios. Vosotros sabéis cómo el Señor se ha manifestado mediante el espíritu de profecía. El pasado, el presente y el futuro han pasado antes de mí. Se me han mostrado rostros que yo nunca había visto y años después los reconocía cuando los veía. He sido despertada de mi sueño con una impresión vívida de asuntos que anteriormente habían sido presentados ante mi mente y he escrito cartas a medianoche que han viajado a través del continente, llegado en un momento de crisis y salvado la causa a Dios del desastre. Esta ha sido mi obra por años. Hay un poder que me ha impelido a reprender y a reprochar males que a mí no se me habían ocurrido. Esta obra de los últimos 36 años, ¿es de arriba o es de abajo? Mis hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Acaso puede
¿Acaso puede Dios permitir que Satanás y todos sus ángeles, y también, mejor específicamente, y todos sus hijos, porque Satanás tiene hijos, usted sabe, cuando el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo porque quieren hacer todas las cosas de su padre el diablo? Bueno, ¿ustedes creen que Dios, siendo soberano, no va a permitir en algún momento que ese tipo de, entre comillas, le atinó a una profecía? Si nos ponemos a comparar, y si Dios lo permite, una segunda, si me quedo corto de tiempo, vamos a hacer una segunda transmisión. Si ponemos a comparar cuántas de esas profecías de, entre comillas, de Elena G. de White se ha cumplido versus cuántos les ha fallado, mis hermanos, la balanza se rompe de lo chueco que queda. Dios puede permitir que uno de estas personas, uno de los hijos de Satanás, pueda hacer estos sanaciones y milagros, entre comillas. Mentira, no lo va a sanar. Porque si verdaderamente pudieran sanar, estas personas que dicen sanar a los enfermos, a los paralíticos, etcétera, etcétera, mis hermanos, los hospitales llenos de niños con cáncer ya estuvieran vacíos. ¿No les parece una injusticia que jueguen con la fe? Bueno, seguí. Ahora, yo no digo que Dios no pueda en su soberanía verdaderamente utilizar incluso a mi hermano Will, por ejemplo. Digamos que mi hermano Will va a orar por la salud de otro hermano, del hermano Sugel Michelén. Que el hermano Sugel Michelén está con una fuerte infección, qué sé yo. Y si a Dios le place, escucha la oración de mi hermano Will y sana al hermano Sugel Michelén. ¿Me hago entender? O sea, yo no soy un cesacionista, yo no creo que Dios ya se ha quedado sentado. No, mis hermanos. Dios en su soberanía puede hacer lo que crea conveniente, pero no va a contradecir las Sagradas Escrituras, ni va a permitir que existan libros de supuestas profecías que estén a la par de las Sagradas Escrituras. Mis hermanos, Dios no comparte su gloria absolutamente con nadie. Eso para recordarlo. Elena G. de White fue uno de los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quienes consideraron que recibió el espíritu de profecía para estos tiempos. Mira lo que dice este artículo. Este fue manifestado en su vida y obra. Ella escribió aproximadamente 100,000 páginas y tuvo más, escúchelo, y tuvo más de 2,000 visiones. Tuvo más de 2,000 visiones que armonizan plenamente con las Sagradas Escrituras. Para más información, véase Jerry Moon y Dennis Kaiser, For Jesus and Scripture, The Life of Ellen G. White. Ahí lo pueden ver también en The Ellen G. White, en la enciclopedia. También tenemos a Dennis Fortin y Jerry Moon. Ahí están. Eso es en Hagerstown, Maryland. Ahí tenemos una revisión del año 2013. Ustedes lo pueden corroborar. Tómenle una foto para que ustedes puedan enterarse de que realmente esto pasó y esto existe. Mira lo que dice en Spalding Magan Collection, manuscritos inéditos, mis hermanos, de Elena G. de White, en la página 21. Ella dice que la esclavitud de nuevo será revivida en los estados del sur, porque el espíritu de la esclavitud aún vive. O sea, una cosa es que el ser humano sin Cristo Jesús todavía sigue siendo esclavo del pecado. Eso es una cosa, pero Elena G. de White no está mencionando teológicamente esto que le acabo de decir. Ella lo dice claramente: la esclavitud de nuevo será revivida en los estados del sur, porque el espíritu de la esclavitud aún vive. Y en los estados del sur no existe esclavitud. Mis hermanos, ¿quién acabó de mentir? Una vez más, sigamos. Elena G. de White le dice a sus seguidores adventistas: se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ello. Por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Eso está en la carta 40 del año 1890. Al ver Satanás, ahora vamos a lo que dice
Joyas de los Testimonios, tomo 2. Al ver Satanás que los testimonios emanan luz sobre las verdades bíblicas y que revelan su plan destructivo, su misión es opacarlos, rechazar los consejos y reproches dados por Dios a través de Elena G. de White, es colocarnos bajo la misma pretensión. Eso lo tiene ahí Joyas de los Testimonios, tomo 2. Ahora, no olvidemos que ser llamados adventistas del séptimo día es creer en la autoridad absoluta de la Biblia y el espíritu de profecía. Mire cómo lo ponen a la par. Sea Dios quien nos dé sabiduría para dejarnos guiar por la verdad. ¿Qué le contestamos nosotros, los cristianos? Absolutamente no, mis hermanos. No, y mis amigos adventistas, perdónenme, discúlpenme, pero Dios no comparte su gloria con nadie. Absolutamente con nadie. ¿Qué dice la escritura? Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? La verdad os hará libres. Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 19 versículo 10. Y yo me postré, porque son textos que ellos toman para tergiversarlo. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ellos, los adventistas del séptimo día, alegan o mencionan que todos los escritos de Elena G. de White son inspirados por Dios y es el espíritu de la profecía. Eso es lo que ellos mencionan, o lo que ellos quieren meter a cada uno de sus feligreses, poner los escritos de Elena G. de White a la misma par o a la misma nivel de autoridad con las Sagradas Escrituras. Ahora, usted tiene que ver los adventistas del séptimo día, pues que también están, al igual que los testigos de Jehová, dándole sus revistas, se las van pasando. Mi hermano, usted, para eso yo le explico esto, para que tenga Dios misericordia de usted. Clame al Padre Celestial por discernimiento de su Santo Espíritu y en el nombre de Jesús. Clame. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a leer, aparentemente, oye, esto es coherente, esto es verdad, esto es bíblico, mis hermanos. Pero ¿qué hacen estas denominaciones? Meten el veneno de una manera camuflada, y cuando usted se da cuenta, usted está tragando o comiendo o digiriendo completo una verdad mezclada con una mentira. Mis hermanos, eso es una mentira. Un poco, que dijo el Señor, un poco de levadura leuda toda la masa. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Ahora, como ellos mencionan que Elena G. de White, o los escritos, todos los escritos de ella, ellos no consideran pues si se golpeó la cabeza o no, o cuál era el espíritu que le estaba diciendo qué cosas para que escriba qué. Ellos no consideran eso, ellos simplemente dicen, esa es autoridad, eso es. Y usted tiene que escuchar en todas las predicaciones a lo largo de las iglesias adventistas. Métase en una prédica adventista ahí en YouTube y usted va a ver que de cada 15 minutos, cada 20 minutos están citando o están nombrando pues los escritos de Elena G. de White, y mencionando que es el espíritu de profecía. Mis hermanos, ¿qué dice Romanos 8:16? Vamos a leerlo. Romanos 8:16 dice: el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es quien testifica de Cristo Jesús con respecto a todo lo que tenga que ver con su segunda venida, con su resurrección, con todo lo que va a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, seguimos con otro error fundamental bueno, ellos lo consideran una doctrina fundamental, que el arcángel Miguel es Cristo. Escúchelo, el arcángel Miguel es Cristo. O sea, ¿qué peor cosa puede ser que el mismo hecho de rebajar al Señor Jesús al nivel de un arcángel? Es verdad, ángeles, arcángeles, todos han sido creados por Dios, pero rebajarlo, mis hermanos queridos, rebajar a Cristo Jesús al nivel de un ángel, mis hermanos, eso no es correcto, eso es una herejía. Es verdad que hay temas que son
primarios innegociables de la ortodoxia, que eso no se negocia. Hay temas que son secundarios. Ejemplo, que si Jesucristo nuestro Señor viene antes de la gran tribulación, o si Jesucristo el Señor viene después de la gran tribulación, mis hermanos, eso es un tema secundario. Pero decir que Jesucristo no viene o decir que Jesucristo ya vino, eso es una herejía. Y eso sí está afectando a la ortodoxia. Rebajar la deidad de Cristo Jesús es una herejía. Rebajar la deidad del Espíritu Santo es una herejía. Rebajar la deidad del Padre es una herejía. Y eso, mis hermanos queridos, eso es innegociable. Usted puede fácilmente identificar una secta por esos detalles que muchos incluso lo dejan pasar. Tengamos mucho cuidado. Sigamos. El arcángel Miguel es Cristo. Wow. Mis hermanos, los adventistas niegan la deidad absoluta de Cristo Jesús. Niegan que Él es el Dios verdadero. Ellos no conocen al detalle la naturaleza de Cristo Jesús o la unión hipostática, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, naturaleza inseparable. Simplemente dicen que Jesús es el enviado Miguel. Así. ¿Qué dice la Biblia? De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Romanos capítulo 9, versículo 5 para corroborar. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahí tenemos otro texto maravilloso. Ahí explica la kenosis, que eso no lo voy a tocar acá. Filipenses capítulo 2, versículo 6. El mismo Señor diciendo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Ahí tenemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Y por cierto, Hechos 4:12, olvidé de incluirlo aquí, pero también es importante. Mis hermanos, fuera de Cristo no hay salvación. Ninguno se va a salvar por obra o mérito humano fuera de Cristo Jesús, por medio de otras personas, por el amigo, el primo, Buda, Mahoma, lo que sea. No se va a salvar. Hechos 4:12 lo corrobora. Ahora, como nota, al pie de página, el apóstol Juan llama a Jesús el Todopoderoso. Y Pablo dice que es Dios sobre todas las cosas. Y ojo, escúchenlo bien, ningún ángel o arcángel jamás será Dios sobre todas las cosas. Jesús el Señor sí lo es. Él es el Curios, Él es el Señor, el Adón. Seguimos con otro de los fundamentos de ellos para poderse considerar adventista del séptimo día. Este es muy interesante. Ellos alegan o mencionan que después de muerto el alma ya no tiene conciencia. Ya no tiene conciencia. Y ojo, y es importante aclarar lo siguiente. Voy a hacer una pequeña pausa. ¿Por qué? Porque cuando recién el Espíritu Santo en su misericordia empezó a abrirme el entendimiento, voy a repetirlo. Por misericordia de Dios empezó a abrir el entendimiento, no por obra humana, no por mérito humano, sea la gloria para Dios. Lo primero, escúchelo bien para que vaya anotando los síntomas de una persona que milita en esta secta. Lo primero, escúchelo, lo primero que le van a caer encima es que usted es de Roma. Usted sirve al Papa. Usted es un católico romano apostólico camuflado. Mis hermanos, ¿acaso el Espíritu Santo no es quien convence de pecado? Si nosotros sacamos las escrituras y por medio de las escrituras hacemos ver o exponemos los errores de estas sectas peligrosas, dicho sea de paso, yo le hago la pregunta, ¿quién es el único que va a abrir el entendimiento? Pues obviamente la otra persona, si no está considerada todavía para que
se van de entre los muertos, esa muerte espiritual. Recordar Génesis 3. En Génesis 3, después de que nuestros primeros padres desobedecieron, toda la raza humana nace con la parte espiritual muerta. Es solamente el Espíritu Santo quien levanta esos cadáveres espirituales para recién ahí, como consecuencia de ese no nacimiento, he sido pecador. Lo que me está diciendo el hermano David es verdad, porque me lo está corroborando con las Sagradas Escrituras. ¿Cómo pude haber creído en esa mujer? ¿Cómo pude? Para empezar, ¿quién me ha dicho a mí que todavía existen las profetas a este tiempo? ¿Qué acaso Juan, Lucas 16, léalo, ¿qué acaso Juan no fue el último profeta? Ah, no, espérese, me van a sacar al profeta Gabo, ya vamos a tocar los temas. Me van a sacar incluso, bueno, cualquier texto por ahí de una manera tergiversada. Mis hermanos, cuando se hace una verdadera exégesis de los textos bíblicos, mis hermanos, nosotros no hacemos de exégesis de nuestros sueños y visiones. No, 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 no. Usted hace una verdadera exégesis de los textos sagrados. Óigalo bien, mi amigo y mi hermano. Que lo van a acusar, claro que lo van a acusar, es más, van a querer crucificarlo. Y peor aún, si usted le dice, yo descanso todos los días en Cristo Jesús, porque Él es mi Shabbat. Palabra hebrea que significa reposo. Cristo Jesús es mi Shabbat. Él dijo, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Olvídese que lo van a crucificar. Usted le dice, yo guardo el jueves físicamente, pero espiritualmente todos los días descanso en Cristo Jesús. El cristiano, escúchelo, el cristiano es cristiano no los días sábados. Y le digo con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque cuando yo militaba con los adventistas del séptimo día, yo recuerdo que llegaba el día sábado, nos congregábamos y saliendo de la congregación, nos íbamos con otros amigos. Uno de ellos todavía existe, los otros ya ya soy su enemigo. Yo no tengo enemigos, pero para ellos soy su enemigo. Saliendo de la congregación, nos encerramos en la casa de uno de nuestros amigos, escuchábamos música y comíamos chicharrón de cerdo en pleno día sábado. Ya vamos a ver la reforma pro salud que indujo Elena G. de White o dejó ahí sembrado para esta denominación también. Tenemos entonces que después de muerto el alma ya no tiene conciencia. Ese es otro de los fundamentos de ellos para poder ser considerados adventistas del séptimo día. Ellos dicen que cuando el cuerpo fallece el alma no va a ningún lugar, ni a un lugar de descanso, ni tampoco de tormento. Ellos, al igual que los ateos, dicen que las almas pierden toda conciencia y simplemente dejan de existir. Se basan, escúchelo bien, se basan en un texto poético, Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Ahora, los judíos, mis hermanos, sabían que al Seol se va con el alma viva. Veamos el siguiente texto. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlos, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Génesis capítulo 37, versículo 35. Hay otro texto que dice, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Génesis capítulo 35, versículo 18. Ahora, van a nombrarle o van a citarle Hebreos 9:27, porque está establecido a todos los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. No hay un término intermedio, no es que está consciente, etcétera, etcétera, etcétera. Mis hermanos, tengan en cuenta una cosa. Salomón, después de Cristo, una de las personas que tenía más inteligencia, una persona brillante, después de Cristo primero a la cabeza. Bueno, Salomón describió la condición del ser humano desde la perspectiva terrenal, porque Salomón no era Dios. Hebreos 9:27, el autor del libro de Hebreos, menciona los eventos que van a pasar. Entonces,
teniendo esto en cuenta, entonces, ¿quién puede definir o quién puede exponer qué va a pasar con la persona después de que muera, pero desde la perspectiva espiritual? ¿Quién? Cristo Jesús. Recordarán, porque está en Lucas capítulo 16, versículo del 19 al 31, tenemos ahí una historia real. No, pues que cómo va a creer, eso es una parábola, mentira, porque todas las parábolas, el Señor claramente dijo, esta es la parábola del de aquí, la parábola de acá, la parábola de esta, la parábola de aquella. Pero el mismo Señor Jesucristo contando esta historia real, escúchelo, contando esta historia real con nombre y apellido. Una parábola no tiene nombre y apellido. Y de paso, vamos a suponer que el Señor Jesucristo quiso decir es que era una parábola. Mi hermano, ¿acaso no tiene una explicación de lo que se está mencionando en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31? Pero bueno, vamos ahora a ver, solo Cristo pudo haber definido qué verdaderamente pasa cuando desde la perspectiva espiritual, qué verdaderamente pasa con la persona después de que muera. Salomón desde la perspectiva terrenal y Cristo Jesús el Señor desde la perspectiva espiritual. Ahora, vamos. Y entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que el alma que pecare esa morirá? Mis hermanos, todos somos pecadores. Primera de Juan 1:8 y primera de Juan 1:10 lo corrobora. Todos vamos a morir. Eso es lo que está dado para el hombre. ¿Por qué? Porque obviamente desde que nuestros primeros padres obedecieron y así entró la muerte pasó a todos los hombres. Todos vamos a morir. Quien dice que no, pues, mi hermano, vuelva a leer desde Génesis. La palabra para muerte, que es ahí separación, o significa separación del alma y el cuerpo, usted separa las dos y es una persona que está muerta, thanatos, es una palabra en el original griego. ¿Y por qué mencionan que duermen? Ahí tenemos el ejemplo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 15. Mi hermano, hay una explicación sencilla para eso. Los judíos tenían por costumbre usar un eufemismo. Eso es decir la condición del muerto, pero no decirle de una manera así tan fuerte. No, o sea que está dormido. Eso es un eufemismo que usaban los judíos. Usted acuérdese y anote esa palabra, eufemismo. Bueno, ahí tenemos la palabra coimao y cateudo. Si quieren apúntelo, tómenle una foto y sigamos, mis hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9 y 10, corrobora esto hablando de Cristo. Y dice el versículo 10, quien murió por vosotros para que velemos, o sea, los que están vivos, para que velemos los que están vivos. O que durmamos, pues los que están ya no en este cuerpo, en esta vida. Vivamos juntamente con él. Pregunta para los adventistas. Si el sueño del alma, porque ese es como lo conocen doctrinalmente ellos, el sueño del alma. Si el sueño del alma es válido, ¿por qué en la transfiguración de Jesús apareció Moisés? Eso es una pregunta para meditar. ¿Y quiénes son los que no estaban durmiendo en la visión de Juan? Ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículo del 9 al 11. Ustedes se acuerdan, y vi las almas de los decapitados, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿no? Mis hermanos, los adventistas en su inmoralidad y pecaminosidad, lo digo con todo respeto, quieren promover esta doctrina para que piensen sus miembros que no importa si alcanzaste la salvación. Y esto lo digo con conocimiento de causa porque tengo amigos adventistas que siguen pensando así a pesar de todo el tiempo que ha pasado y se les ha predicado la palabra, la sana doctrina, lo rechazan, no quieren saber absolutamente nada. Si no alcanzaste la salvación, lo bueno es que ahí mismo mueres aniquilado. Quieren escapar del hecho de tener una conciencia en la condenación. Solamente pensemos en lo siguiente. Si Cristo Jesús nos da la vida eterna para los que somos suyos, ¿no le parece que también va a haber una condenación eterna? Esa es una pregunta válida. El sello de Dios es el sábado. Ahí tenemos una imposición a los gentiles.
Dígale pues usted a un adventista que usted no guarda el sábado. Dígale. Atrévase a decirlo. Ahí delante de todos los otros, entre comillas, hermanos. Dígalo. Bueno, ahí tenemos dentro de la declaración o la confesión de fe de ellos, que está, véalo usted, tómenle una foto ahí a la diapositiva, lo pueden ver. El amable creador, escúchelo, el amable creador después de los 6 días de la creación descansó en el séptimo, estoy citando textualmente, descansó en el séptimo día e instituyó el sábado para todas las personas como un memorial de la creación. El cuarto mandamiento de la inmutable ley de Dios requiere la observancia del séptimo día como descanso, adoración y ministerio en armonía con la enseñanza y la práctica de Jesús, el Señor del sábado. El sábado es un día de encantadora comunión con Dios y con los demás. Es un símbolo de nuestra redención en Cristo, un signo de nuestra santificación, una muestra de nuestra lealtad y un anticipo de nuestro futuro eterno en el reino de Dios. Escúchelo y léalo. Esto lo cito textualmente. El sábado es la señal perpetua de Dios, de su pacto eterno entre Él y su pueblo. Lo dicen. La alegre observancia de este santo tiempo de tarde a tarde, de sol a sol, es una celebración de los actos creativos y redentores de Dios. La Biblia, mis hermanos queridos, le responde a ellos y le dice que Cristo Jesús es nuestro Shabbat o nuestro reposo. Cristo Jesús. O sea, el descanso de los cristianos no es un día de la semana. En el Antiguo Testamento, recordarán que no es más que tipo y sombra. Todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento era un tipo y sombra que apuntaba a Cristo en el Nuevo Testamento. Vamos ya al detalle. Entonces, si el día sábado era el reposo para los judíos, en el Nuevo Testamento el reposo para los cristianos, pues es Cristo Jesús. No digo que no haya habido personas que verdaderamente Dios utilizó en el Antiguo Testamento, porque la iglesia está conformada por todos los cristianos a lo largo de la historia, desde el Génesis hasta el último día en que ya el Señor Jesucristo venga. Es la conformación de la iglesia. No es que existe primero un pueblo que es Israel y aparte otro pueblo que es la iglesia, no, por si acaso. Aclaro, no soy dispensacionalista. Pero bueno, Romanos capítulo 3, versículo 20, ¿qué dice? Que ninguno se puede justificar por las obras de la ley. Romanos 3:28 también lo corrobora. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34 dice claramente, si ustedes quieren, léanlo, tómenle una foto. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, escúchelo. El pacto que Dios tuvo para en el Antiguo Testamento lo invalidaron, se burlaron los judíos en la cara de Dios. No hubo ni siquiera uno que pudo haberlo cumplido, ni uno. Los amigos adventistas del séptimo día se jactan del día sábado, pero no recuerdan que el libro de Santiago dice que si es que falla en una, automáticamente se hacen culpables de todos. Ellos pretenden o creen guardar el sábado, me consta que no lo hacen, más sin embargo, tienen ese espíritu farisaico en donde tienen problemas ya con su mamá, con su papá, con su mamá. Vuelvo y repito, hay temas que son no negociables. Es verdad que cuando uno recién está estudiando las Sagradas Escrituras, va a tener mucha resistencia por parte de sus primos, hermanos, familiares, padres, madres, etcétera, etcétera. Es verdad. Pero va a tener la resistencia. Pero cuando una persona está metida en esta denominación, va a tener peor, o sea, que va a estar aislado completamente de la sociedad. Yo tengo incluso personas muy cercanas, me reservo el nombre por respeto, que yo he intentado predicarle la palabra de Dios de una manera exegética y sin embargo me tienen bloqueado por todos lados. Mis hermanos, es el mismo espíritu, ese espíritu farisaico que no, bueno, están todavía muertos en sus delitos y pecados, para ser más exactos. Entonces, cuando leemos Jeremías 31, del 31 al 34, ahí nos enteramos. Es más, ese texto fue el que yo estuve leyendo ya cuando entre 32 y 33 años, y yo me di, casi que me doy contra la pared y digo, Dios mío, pero si esto está clarísimo, ninguno ha podido cumplir con la ley.
Al contrario, estas denominaciones que dicen guardar la ley, la pisotean, mis hermanos queridos. Hágame saber quién de todas estas denominaciones, porque son judaizantes, quién ha podido guardar la ley. Cuidado, yo no soy antinomianista, no estoy diciendo que no guardemos la ley. Lo que estoy diciendo es que no ha habido una sola, a excepción de Cristo Jesús, no ha habido una sola persona que ha podido cumplir con toda la ley en el Antiguo Testamento, mis hermanos. No lo hay. ¿Cómo se puede jactar a alguien de decir, gracias, Padre? Recuerdan, el fariseo y el publicano. Gracias, Padre, porque yo he podido guardar el sábado. Pero ha violado los otros 9 mandamientos. Ese es el y automáticamente se hace culpable y cae en maldición. Automáticamente. Entonces, ¿quién es el Shabbat o el reposo de los cristianos? Pues Cristo Jesús. Pero si usted le dice eso a un adventista del séptimo día, ahí mismo que lo crucifican, porque ellos van a decir, no, es que el sello de Dios, que ya lo vamos a ver, el sello de Dios es el sábado. Mentira. Mentira. ¿Quién es el sello de Dios? El sello de Dios, mis hermanos queridos, es el Espíritu Santo. Cuando usted pasa esa muerte espiritual, cuando llega a creer en Cristo Jesús, llega a creer que fue levantado entre los muertos y que viene por segunda vez con todos sus ángeles, con poder y gloria, mis hermanos queridos, usted ha pasado de muerte a vida. Usted ha tenido fe no solamente en alguien que es el Mesías, sino que es Dios. Porque hay sectas que son judaizantes que dicen Yeshua HaMashiach, pero no lo reconocen como Dios. Lo reconocen como Mesías, pero no lo reconocen como Dios. Están también también son sectas, pero bueno. Y luego hubo otro texto que ese sí fue el que verdaderamente yo caigo de rodillas y digo, Señor, gracias, gracias. Textos lindísimos. Ya se lo voy a poner, pero primero vamos avanzando porque el tiempo apremia, mis hermanos queridos. Es más, apúntelo. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Es más, se lo voy a poner. Gálatas capítulo 4, versículo del 21 al 31. Es más, se lo pongo a las personas que están viendo la transmisión en vivo y en directo. Dice, decime, mire lo que dice. Este fue el texto que prácticamente Dios permitió que lo leyera para que se termine de caer las vendas de mis ojos y dije, Señor, esto no es por mí. Esto no es por mí. Esto es por pura misericordia tuya. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Mire lo que dice. Decime, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo, escúchelo bien, que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos están en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. Escúchelo bien, mi hermano querido, que esta última parte hizo que el Señor hizo que se me caiga la venda de los ojos y empecé a agradecer a Dios llorando. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino que somos hijos de la libre. Mis hermanos queridos, cuando uno está en Cristo,
hermano, pasamos de ser esclavos del pecado y la ley que nos condenaba, pasamos ahora ¿a qué? A ser doulos o esclavos de Cristo Jesús, a servirle. Él es nuestro amo, nuestro Señor, nuestra vida misma. Él es quien gobierna ahora nuestra vida. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23? ¿Qué dice? El fruto del Espíritu Santo. ¿Qué dice al final? Contra tales cosas no hay ley. Y ojo, no estoy diciendo, o sea, no estamos, cuando dice que contra tales cosas no hay ley, no es que vamos a ser condenados por la ley. De hecho, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que ya no hay condenación para los que son hijos del Señor, hijos de Dios, perdón, adoptados. Amén. Dios bendiga a la hermana Natalie. Seguimos, mis hermanos queridos, no me quiero tomar el tiempo, así que seguimos. Bueno, tenemos ahí, ¿qué dice la Biblia? Efesios 1, 13, 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está el sello, mi hermano. Ahí está el sello de Dios. Dele gloria a Dios. Ahí está el sello, léalo. Efesios 1, versículo 13 y 14. En él. ¿En quién? En él, Cristo Jesús. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, la promesa, la garantía. Es Dios mismo quien da la garantía de nuestra salvación. Es Dios mismo quien asegura nuestra salvación desde principio a fin. Es Dios mismo quien nos ha escogido desde antes, desde la eternidad pasada, para llevarnos a la gloria en la eternidad futura. Ahí dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, no por mérito propio, no por mérito humano, porque si la salvación dependiera de mí, yo, David Silva, yo con certeza me voy al infierno, con certeza. Si la salvación dependiera de mis obras o de mis manos o de intentar guardar un día como el sábado, con certeza me voy al infierno. Acabamos de leer Gálatas capítulo 4, versículo del 21 al 31. No van a heredar el reino de los cielos los que son hijos de la esclava, sino los hijos de la libre. Según de Corintios capítulo 1, versículo 21-22 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aleluya. Todos sabemos, mi hermano querido, todos sabemos que el sábado fue un mandato hacia el pueblo israelita, pero a los gentiles de la iglesia primitiva jamás se le ordenó guardar ningún día en lo absoluto, ya que tal ordenanza fue abrogada. Espérese, alguien me va a decir, permítame, ¿dónde está mi cara acá? Cámara 1, acá está. Alguien va a decir, pero Cristo Jesús dijo, porque le van a sacar, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas. Yo no he venido a abolir, pero por supuesto, yo he venido a cumplirla. Pero claro, pues, ¿quién era el único varón verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, aprobado por el Padre Celestial para que pueda cumplir todos los 613 leyes del Antiguo Testamento? ¿Quién? El hermano David Silva intentando guardar el sábado, el hermano Roberto Carmur intentando no comer carne de cerdo. ¿O ustedes creen que dejando de comer carne de cerdo va a quitarme la pecaminosidad? Mis hermanos, cuando uno nace de nuevo, es cristiano, sellado por el Espíritu Santo, ya no hay vuelta de hoja. La salvación está asegurada. Romanos 8, versículo 35 al 39. Todos sabemos que ese mandato del sábado fue para los israelitas. Ahora, Cristo Jesús era el único que podía cumplirla, porque Él es Dios. De ahí ninguno de nosotros podemos cumplirla. Todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento, tipo y sombra que apuntaba al Nuevo Testamento, Cristo Jesús. Si el sábado, tenemos ahí el sábado, no, y ojo, no estoy diciendo que ya no hay ley. En el Antiguo Testamento, ¿qué era? Haz esto, cumple con esto. Ahí están las tablas, el ministerio de muerte, como lo llaman. Cumple con esto
y vivirás. En el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que dice? Cree y vivirás. ¿O acaso cómo se salvaban los que creían en el Mesías en el Antiguo Testamento? ¿Por obras de la ley? Por supuesto que no. Todos se salvaron por pura gracia, porque la gracia y la ley, dos caras de la misma moneda, siempre han existido, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Yo no soy antinomianista, por si acaso. La Biblia dice, queda pues, léalo, Hebreos 7:18, queda pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Hebreos capítulo 7, versículo 18. Por favor, no me tiren piedras. Le estoy haciendo una exposición con todo el respeto del mundo, porque asimismo, cuando me explicaban y estaba yo muerto en mis delitos y pecados, yo quería agarrar pero un martillo, un garrote, la zapatilla, el zapato, para callarlo a los que me estaban predicando otro, que para mí era otro evangelio. Imagínense, pero solamente el Espíritu Santo convence de pecado. Sea bendito el nombre del Señor. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Romanos 14:5. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Romanos 14:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Colosenses 2:16. Acuérdense, porque todo eso era tipo y sombra. Pero ahora estamos libres. Léalo, mi hermano querido, porque ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, con E mayúscula, y no bajo el régimen viejo de la letra o de las tablas del ministerio de muerte, las tablas de piedra. Éxodo 20. Acuérdense, Jeremías 31, 34, no la pudieron cumplir. Al contrario, se burlaron en la cara de Dios. Y si ellos se burlaron en la cara de Dios en el Antiguo Testamento, ¿qué le hacen pensar a este tiempo, amigos judaizantes, que pueden guardar la ley? Romanos capítulo 7, versículo 6. Permítame un segundo, mis hermanos queridos. Ok. Jesús, mis hermanos queridos, es el reposo. Él dijo claramente, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Léalo, ahí está Mateo 11:28. Es importante entender que ni Jesús ni los apóstoles jamás recetaron el calendario a nadie. Jamás le dijeron, tienes que guardar el sábado porque si no estás pecando y te vas al infierno, y que el sello de Dios es el sábado, etcétera, etcétera. Eso no lo dice. No lo dice. Seguimos, mis hermanos queridos. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído, léalo, escúchelo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, léalo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál espíritu de linaje de Guay? Ahí no lo dice. ¿Cuál espíritu de profecía y que los libros de linaje de Guay? No lo dice ahí. Dice claramente, en él también, o sea, en Cristo Jesús, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, permítame un segundo, por favor. Seguimos. Tenemos ahí la abstinencia de los alimentos. Escúchelo. Ellos tienen algo que le llaman la reforma pro salud. ¿Y eso se enfoca en qué? En el rechazo a la carne, en el rechazo al café,
En el rechazo al uso de la medicación tradicional para usar recursos naturales. Es verdad, mi hermano, si en algún momento uno tiene un problema estomacal, bueno, uno adquiere pues la medicina natural, está bien, mientras esté al alcance, está bien, pero si yo quiero tomar una Apronax de 500 miligramos porque de repente tengo, no sé, vamos a llamarle un dolor de cabeza o lo que sea, mis hermanos queridos, no, ninguna persona de esta denominación tiene el derecho de juzgarme. No tiene el derecho de decirme, o si es que yo quiero guardar el jueves. Ninguna de estas personas, esta denominación, tiene derecho a decirme, es que tienes que guardar el sábado porque si no te vas a condenar, etcétera. O sea, esto no puede pasar. Lo acabamos de leer los textos. Ahora, lo mismo pasa con la alimentación. Aparte de los escritos de Elena G. de White, de los escritos entre comillas teológicos, también tienen pues los escritos o Reforma Pro Salud. Ahí tenemos, básicamente se enfoca en el rechazo a la carne, en el rechazo al café y, como le mencionaba, el rechazo al uso de la medicación tradicional. Solo póngase a pensar cuántos, escuche la pregunta, ¿cuántos de los amigos adventistas verdaderamente son vegetarianos y no comen? Yo le respondo, casi ninguno. Le digo con conocimiento de causa, yo también fui adventista y yo recuerdo claramente que los días sábados nos reuníamos a comer chicharrón de cerdo. No es broma, no es broma. También comíamos carne. Ahí un fin de semana, la mamá de uno de estos compañeros que es también adventista, un estofado de carne ahí con su arrocito y comíamos calientito, rico, lo combinamos ahí con un cafecito, perfecto. Mi hermano, ellos pueden decir, como mencionaban los fariseos, ¿no? No hagas esto, no hagas el otro, no hagas aquello, no hagas lo de acá, no hagas lo de acá. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dijo Jesús el Señor con todas estas personas que inventaban todas estas doctrinas de hombres? Dijo claramente en la cátedra de Moisés, ¿sí o no? Ahí se sientan ahí los fariseos. Ellos dicen, hagan esto, háganlo, hagan como ellos dicen. Porque ellos ni con un dedo quieren hacer lo que ellos dicen que se debe hacer. Hay un dicho que dice, haz como yo digo, pero no hagas como yo hago. Eso es doble moral, mis hermanos. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué beneficios puede tener la carne? Bueno, yo le voy a decir, la carne tiene beneficios siguientes. Vitamina B12. Esta vitamina nos ayuda a metabolizar las proteínas, a formar los glóbulos rojos, sobre todo para toda esa gente que está con problemas de anemia, y a darle mantenimiento al sistema nervioso central. Es rica en zinc. Ayuda a protegernos del daño oxidativo y la cicatrización de la piel y para crear también lo que llamamos la hemoglobina. Eso es parte de los beneficios de comer la carne. ¿Qué pasa? Que nosotros, siendo cristianos, entendemos que todos los extremos son malos, pues, mi hermano. Si yo ya comí carne el día de hoy, pues por sentido común, ya el día de mañana voy a comer cereal o voy a comer ensaladas. Pero que vengan a imponerme a mí, como miembro de los adventistas del séptimo día, de que yo debo dejar de comer carne. Cuidado, te veo en un puesto ahí en New York, en la esquina, en Times Square, comiendo una de esas hamburguesas, o en McDonald's, comiendo esas Big Mac. Cuidado, olvídense porque lo van crucificando ahí mismo. Imagínense. Entonces, eso no es correcto. Ahora, ¿qué beneficio puede tener o puede traer el café? Los cuales ellos para nada. ¿Y no le parece algo coincidencial con la secta de los mormones? Ellos no promueven el hecho de tomar café. Imagínense. Bueno, el café es rico en antioxidantes, activa la mente. El café controla el dolor de cabeza esporádico, protege también del cáncer, ictus y enfermedades de la coronaria. Tomando café, imagínense. Y estas personas, pues, usted ni de broma vaya a llegar un sábado de la mañana al culto y allá afuera está tomándose un cafecito. Cuidado, por ahí mismo lo van crucificando. Pero veamos lo que dice en los consejos sobre el régimen de Elena G. de White del año 1965, página 366. Dice:
Comer huevos y mantequilla despiertan las pasiones animales. De hecho, hubo un hermano predicador ahí en España que yo había puesto o hecho un post ahí en Facebook justamente de este tema. Comer huevos y mantequilla despiertan las pasiones animales, pero no lo estaba poniendo como promoviendo que eso es así. No, estaba promoviendo las locuras de lo que dice esta señora que se golpeó en la cabeza cuando tenía 9 años y lo hacen pasar los escritos de ella como que fueran autoridad a la par con las Sagradas Escrituras. Y mi hermano, esto es un disparate. Esto es como para morirse de risa. En la carta número 98 de ella misma se contradice. Imagínense, seguimos. ¿Qué dice? Ahora, vamos a ver, ¿qué dice la Biblia? Hechos, capítulo 10, versículo del 13 al 15. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él y por segunda vez le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Primera Timoteo 4, versículo del 1 al 5 dice: pero el Espíritu dice claramente. ¿Cuál espíritu? Ante todo, el espíritu de profecía, o sea, los escritos de Elena G. de White, o cuál escrito. No, mis hermanos, este sí es el Espíritu Santo inspirando las Sagradas Escrituras. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y léalo bien, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Mi hermano, yo no he visto un adventista del séptimo día que, dejando de comer carne de cerdo, le va a quitar la inmoralidad de andar mirando a la mujer de su vecino. Yo no lo he visto. Yo no he visto a alguien que, dejando de comer morcilla o carne de morcilla, pues va a hacer que más rápido llegue a ver al Señor. Bueno, quizás si abusa, quizás si come en exceso, le puede dar un infarto de tanta grasa y más rápido va a ver al Señor. Ese es otro tema que no quiero entrar, mi hermano. Pero a lo que quiero llegar es que todo en exceso es malo. Y no es que usted está, mi hermano, quien mueve al cristiano es el Espíritu Santo. Filipenses 1:6 y Filipenses 2:13 lo corrobora. Es Dios mismo quien pone el querer como el hacer. Entonces, si usted verdaderamente es cristiano, el mismo Espíritu le va a dar esa alerta. Oye, estás comiendo de gula. Oye, estás comiendo demasiado. Dale suave, dale suave. Pero cuando yo andaba militando en esta secta, pues mis hermanos, yo simplemente no tenía control. Yo quizás pesaba el doble de lo que peso actualmente. Pero bueno, sigamos. El papado es el anticristo. Uy, y ahí viene la interpretación del 666. Sí, mis hermanos. ¿Y qué es lo que pasa? Que tienen una fijación, los adventistas del séptimo día tienen una fijación con toda persona que lo refuta. O sea, para ellos son los adventistas versus todo el resto del mundo que son católico, apostólico, romano. Así. O sea, para ellos no existen presbiterianos, para ellos no existen bautistas clásicos, para ellos no existen bautistas reformados, para ellos no existen pentecostales, etcétera, etcétera. Para ellos o son adventistas del séptimo día, como toda secta, se aíslan, adventistas del séptimo día versus todo el sistema papado católico, apostólico, romano. Bueno, ¿qué dicen ellos? ¿Qué piensan ellos? Hace mucho tiempo, cuando estaba en vida Juan Pablo II, si nosotros, mire los cálculos torcidos que estas personas
acostumbran a hacer, pero ya no lo hacen porque Juan Pablo II ya murió. Ellos mencionan o alegan, hay un texto en la Biblia que dice 5 fueron, uno es y el otro está por subir de los abismos, pero subirá en breve, etcétera, etcétera, porque quieren interpretar la escatología, pero bajo la perspectiva de ellos. Si hubo un gran chasco en un tiempo pasado, ¿qué garantiza que ellos tengan verdaderamente la escatología apropiada? De paso, pues ellos promueven el dispensacionalismo. Pero bueno, ¿qué resulta? Que cuando existió Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, Papa católico, ellos se basaron en el texto en Apocalipsis que menciona, aquí hay sabiduría, el que tenga entendimiento calcule y cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre y su número es 666. Pare ahí, póngale una pausa. Gracias al hermano Will que me ha permitido tener mi cafecito. Ellos, cuando quieren interpretar estos textos, como siempre, todo de manera literal, para ellos no existen la exégesis, no existe los géneros literarios, no existe. Simplemente lo leen todo literal. Aquí, no, que para Dios un día son 1000 años, y literal, y basado en eso de que para Dios un día son 1000 años y 1000 años son un día, ahí comienzan los cálculos y ahí es cuando se equivocan, y muchos predicadores actualmente que aparentemente se hacen llamar de sana doctrina, pero siguen haciendo cálculos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Juan Pablo II, cuando estaba en vida, los adventistas decían, ve, ahí está, ese es. Y ellos se basaban en los cálculos y dicen, no, esto es número romano, porque entonces Juan Pablo II y en latín, Ioannes Paulus II, y comenzaban a hacer esos cálculos, ¿no? ¿Cuánto vale la V? La V vale 5, la D, ustedes recordarán en la escuela, para mis hermanos, si no recuerdan eso, hay que volver a leer. La D, ¿cuánto vale? La D vale 500. Ahí tenemos 500 y la V vale 500. Ya llevo 505. Bueno, Juan Pablo II le sumaba 666. Ahí está. Miren esos cálculos que hacía mi hermano. De verdad. Yo les reconozco, tengo que ser sincero, que yo en aquel tiempo yo decía, caramba, esta es la verdadera iglesia que tiene la verdadera revelación, mi hermano. Cuando uno no conoce la Biblia, cuando una persona verdaderamente está muerta espiritualmente, cualquier viento de doctrina te coge de aquí para allá. Voy a citar los siguientes, la revista Adventista 57, ahí está el capítulo 4 del 28 al 29, sección 4 del 28 al 29. ¿Es Vicarius Filii Dei un título papal? Para los que quieran profundizar más en lo que les estoy mencionando. Ahí tenemos otro texto para corroborar. ¿Es verdad que los papas llevan en su tiara la inscripción Vicarius Filii Dei? El blog de Antonio Piñero, ahí está el link. Esta diapositiva se lo voy a pasar a mi hermano Will para que lo comparta a los demás, a las personas que están interesadas. Gutiérrez Benítez, JL, en el año 2013, ahí tiene un escrito que dice la tiara papal y el número 666. También tenemos ahí. Ahora, tomen nota. Juan Pablo II se murió. Ya se murió. Ya no tocan, ya no citan eso de calcúlale el número de la bestia, pues el número 66666, etcétera, etcétera. Sino que ahora tienen lo siguiente. Véanlo ustedes. Vicarius Filii Dei. Por cierto, esta es una palabra en latín que significa el representante del Hijo de Dios en la tierra. Es verdad que eso, pues el Papa no es el representante del Hijo de Dios en la tierra. El representante del Hijo de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Recordarán que el Señor dijo, yo me voy, pero os dejo un consolador, el Espíritu Santo, al cual el mundo entero no lo conoce, pero ustedes lo conocen porque moran ustedes. Se lo dijo a los apóstoles, recordarán. Bueno, ellos siguen haciendo este cálculo, Vicarius Filii Dei, que significa el representante del Hijo de Dios en la tierra. Ahí tenemos vicario, ahí tenemos la V que vale 5, ahí tenemos la I vale 1, C vale 100, por ahí ya llevamos ¿cuánto? 101, 106, ¿qué más? La A no tiene valor en números romanos, la R no tiene valor en números romanos.
Ahí tenemos, ¿por dónde está la D? Acá está la D. 500, ya, 501, 53, entonces 666. Bueno, ahí está. El anticristo es todo el sistema papado. Mis hermanos, basado en esa lógica, en una reunión que me invitaron, yo no sabía que era adventista, una de las personas que me invitó, y bueno, hace mucho tiempo, de entrada yo le había dicho que yo no tomo bebidas alcohólicas. Entonces me invitaron a una reunión, mira, porque sí, que la escritura, pero ahí había un adventista y me saca ese análisis. Mis hermanos, ese día casi que me sacan a piedra. Ese es el espíritu farisaico de todas estas denominaciones judaizantes. Cuando usted le dice que el día de reposo para el cristiano no es el día sábado, es cualquier día de la semana físicamente, pero espiritualmente son todos los días en Cristo Jesús. Cuando usted le dice eso a una persona de estas denominaciones judaizantes, pues son sectas, mi hermano, ellos creen que guardan el sábado, pero no lo hacen. Cuando usted le dice eso, olvídense que le van a tirar la contra, le van a tirar piedras, lo van a querer sacar de ahí, se van a sentir ellos incómodos. Yo trataba de, a toda costa, pues yo decía, Señor, bueno, si tú ya me permitiste que esté en esta reunión, pues ahora le voy a traer la palabra de Dios. Reconozco que cuando esta persona me saca ese cálculo, que hasta cierto punto me parece un poco infantil, perdone que lo mencione, ahí está, Vicarious Filidae, le da el cálculo 666. Mis hermanos, ¿ustedes qué creen que yo hice que inmediatamente me sacaron de esa reunión? Se los pongo en pantalla. Yo les devolví con el mismo análisis o la misma lógica torcida, les devolví la pelotita, se la pasé para ellos, se la devolví con la fundadora Ellen Gold White o Elena G. de White. El mismo cálculo, mi hermano, me sacaron de ahí. Casi que me sacan a piedra. Casi que me sacan a piedra de ahí, de esa casa. Y por cierto, ya no es a mí, ya ni siquiera, hasta cambió el teléfono. No, nunca me aceptó la invitación por Facebook, por lo menos para que vea las prédicas de los domingos del hermano Edgar Escobar o los devocionales de lunes a viernes. Buenos días, maestro, 8:30 de la mañana, hora Colombia. Nada, ni siquiera me aceptó la invitación a Facebook. Cuando le puse, o sea, con la misma lógica torcida, o sea, yo no creo en eso de que vas calculando, mi hermano. ¿Cuál es la verdadera marca de la bestia? Yo le voy a decir, si el sello de Dios es el Espíritu Santo y esto es solamente con los cristianos, o sea, los que tarde o temprano pasan de esa muerte espiritual a vida, porque el Espíritu Santo así lo ha querido, porque ya están considerados para salvación, por fe, ellos se le caen las vendas, o sea, el Espíritu Santo le da ustedes saben, ¿no? Le da la fe salvífica, se le caen las vendas, ¿no? ¿Verdad? Y acto seguido comienza a testificar de Cristo Jesús, habiendo ya reconocido que es un pecador, pero eso por su propia naturaleza es imposible que pase, es imposible. Porque están muertos espiritualmente, los muertos no pueden escoger absolutamente nada. Pero cuando se le cae la venda, mis hermanos queridos, usted puede entender todo este tipo de cosas. Usted dice, wow, ¿cómo yo pude haber pensado en esas cosas que son antibíblicas? ¿Cómo? Entonces he sido sellado por el sello de Dios, el cual es el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo, las arras de la salvación, la garantía. ¿Quién garantiza? ¿El ser humano? No, garantiza Dios mismo, desde principio a fin. Y por método de Descartes, si una persona está sellada por el sello de Dios, ¿qué sería lo antagónico? O sea, lo contrario. Pues mi hermano no está sellado por el sello de Dios, le pertenece simplemente a todo el sistema del anticristo. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 10? En Cristo estamos, ¿qué? En Cristo estamos completos. ¿A qué se refiere eso? Porque cuando nosotros nacemos con la parte espiritual muerta. Solamente pues tenemos la parte física y el alma. Pero cuando ya venimos a pasar de muerte a vida, pues ya pasamos a ser
hijos de Dios por adopción y estamos en Cristo que completos. Ya tengo la parte que estaba muerta en mí, la parte espiritual, ya pasó de muerte a vida. Ahora sí estoy completo. ¿Y qué pasa con los otros? Pues los otros simplemente están muertos en sus delitos y pecados. Puede ser sellado hasta por lo que sea, y va camino a arder por la eternidad, a menos que haya sido considerado para salvación. Entonces, tarde o temprano, ese criminal, ese borracho, ese alcohólico, ese que está muerto en su delito y pecado, si está considerado para salvación, tarde o temprano pasa de esa muerte espiritual ¿a qué? Pasa a vida. No me quiero extender, pero hemos visto brevemente el tema, cómo es muy distinto, ¿no? La manera de cómo ellos ven el 666, la marca de la bestia, etcétera, etcétera, versus de este lado, ¿no? Bueno, ahí tenemos el diezmo monetario hacia sus líderes. Perdón, acá está, cámara 2, ahí está. Bueno, el diezmo monetario hacia sus líderes. Mis hermanos, los adventistas frecuentemente enseñan que sus miembros deben dar la 10ª parte de sus ganancias monetarias a sus líderes o pastores, y los que no lo hacen se les tilda de ladrones, basado en una tergiversación de Malaquías 3, versículo 8 y 9. En el viejo pacto, el diezmo eran las primicias alimenticias y de ganado, y se les daban a los servidores del tabernáculo, llamado ¿qué? Los levitas. Acuérdense que ellos no tenían propiedades, ellos servían en el templo. Números, capítulo 18, versículo 26, para corroborar. En el nuevo pacto jamás se enseñó el diezmo monetario a los gentiles, mis hermanos. Cámara 1, acá está. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento existía el diezmo, en el Nuevo Testamento tenemos la ofrenda voluntaria, porque ya no es el tributo abolido, obligatorio del diezmo, sino que ahora cada uno dé conforme Dios ha propuesto en su corazón. Ojo con eso. ¿Cuál es la diferencia entre estas denominaciones versus un cristiano? Vamos a llamarlo así. El tema monetario. Alguien va a decir, ¿y cómo se sostiene la iglesia? Por tomar un ejemplo, ¿cómo se sostiene la iglesia del pastor, no sé, Will Grant? ¿Cómo se sostiene? Pues no, que el diezmo, no, espérese, mi hermano, espérese. Si es la voluntad de Dios de que verdaderamente el hermano predique la palabra, él va, estoy hablando él, Dios, o sea, Dios con E mayúscula, él, o sea, Dios va a poner el querer como el hacer en las personas que son de su propiedad. ¿Para qué? Para que tarde o temprano le llegue esa ofrenda al hermano o al grupo de, no sé, el grupo que recoge tesoreros, qué sé yo, ¿no? ¿Para qué? Para que sigan, continúen y avancen en la obra. Pero ¿qué pasa si no es la voluntad de Dios? Y de paso imponen el tributo abolido que estaba en el Antiguo Testamento del diezmo. ¿Qué va a pasar? Pues lo único que va a pasar es que van a tener que robar, van a tener que inventarse tantas artimañas y acrobacias para poder sacarle dinero a la gente para que se caigan con el dinero. Y ahí tenemos tantos pseudo predicadores de la prosperidad. Así se lo digo, mis hermanos. Bueno, tenemos ahí, había un... esto es muy importante, miren. El don de profecía de Elena G. de White. Mira lo que dice el presidente Ted Wilson. Ustedes lo pueden encontrar. Ustedes lo pueden encontrar ahí, el link para que los vean. Le pueden tomar fotos. Mira lo que dice. Mencionó que muchos no aceptan la autoridad de la palabra de Dios, con algunos que llaman incluso a cuestionar la confiabilidad del canon bíblico al mismo tiempo. Otros procuran minimizar, escúchelo bien, el papel del espíritu de profecía. El espíritu de profecía es totalmente confiable y tiene que ser creído y aceptado en su totalidad. Enfatizó en referencia a los escritos de Elena G. de White, una de las fundadoras de la Iglesia Adventista. No pidan disculpas por usar o promover el espíritu de profecía y sus consejos celestiales. Es un don divino que ha enviado el cielo. Esa es una declaración de Ted Wilson. Ustedes lo pueden corroborar. Ahí está la página web. Tómenle una foto para que vea que yo no estoy inventando o algo por el estilo. Miren lo que dice acá.
escúchelo bien, toda humanidad está ahora involucrada en una gran controversia entre Cristo y Satanás. Le hago el resumen, mis hermanos. Lea la última parte. Para ayudar a su pueblo en esta controversia, Cristo envía al Espíritu Santo y a los ángeles leales para guiarlos, protegerlos y sostenerlos en el camino de la salvación. O sea, todas estas cosas están ¿en dónde? Están ahí en la declaración de fe de la página oficial de Biblia Libre, pero específicamente aquí en la sección donde habla de la gran controversia. Estas son declaraciones de Ted Wilson. Él es el presidente de los adventistas del séptimo día. Ahora, vamos a analizar unos textos que es muy importante, pues porque alguien va a decir, bueno, y entonces, Elena G. de White, la que le siguió después de Guillermo William Miller, o sea, ¿qué papel tiene con relación a las escrituras? ¿Qué hay? O sea, ¿qué debo yo tener en cuenta? Leamos lo que dice Apocalipsis. Capítulo 22, versículo 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, o sea, está hablando de las Sagradas Escrituras. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y ni siquiera nombrar, mis hermanos, que para los adventistas la Nueva Jerusalén es literal. Acuérdense que ellos leen literal. O sea, la Nueva Jerusalén para ellos no es la misma Nueva Jerusalén para los cristianos o para los que somos amilenialistas, específicamente, ¿no? Bueno. ¿Qué dice Deuteronomio? Capítulo 18, versículo del 21 al 22. Y si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Mi hermano dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él, mi hermano. Por eso estamos exponiendo estos errores que son fundamentos de esta denominación, que no es más que una secta, la secta o iglesia adventista del séptimo día. Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar por él. Vea lo que dice, porque alguien, es que, mi hermano, no va a faltar alguien que le va a citar y va a decir, Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Escúchelo, los que guardan los mandamientos de Dios, que por cierto ningún adventista lo hace, sépalo, pero no sé de qué se jactan, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién testifica? ¿Quién testifica de Cristo? Pues el Espíritu Santo, morando en la vida del creyente, hace que nosotros testifiquemos de Cristo Jesús. Es más, el mismo Espíritu Santo testifica de Cristo Jesús. O sea, ¿quiénes son los que van a guardar los mandamientos de Dios? Bueno, les soy honesto. O sea, ninguno de nosotros va a cumplirlos a cabalidad. ¿Por qué? Porque por nuestra misma naturaleza. Nosotros pecamos. ¿Qué es pecado? Pecado es la transgresión de la ley. Entonces ahí viene otra pregunta. Si pecado es la transgresión de la ley, entonces ¿quiénes pecan? ¿Los adventistas no pecan? Mentiras del diablo. Todos pecamos, adventistas o cristianos. Todos pecamos, o incluso hasta los que no son cristianos. Todos pecamos. Éxodo 21 al 17. Mira lo que dice. Porque es que le van a citar el Éxodo. Mira lo que dice. Y ustedes ya recordarán, ¿no? Y habló Dios esta palabra diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Léalo lo que sigue, porque se lo puse en resaltador. Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ustedes ya se acordarán, ¿no? Del texto. No te harás imagen, ninguna semejanza, etcétera, etcétera. Llegamos al punto número 8, donde dice, al versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo, etcétera, etcétera. Pero quiero que se enfoquen en lo siguiente. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Espérese. Ahí viene una pregunta que nos hacemos.
Amigos adventistas, ¿cuándo estuvimos nosotros en Egipto? Considerando que el hermano Will Graham nació en Europa y el hermano David Silva nació en Sudamérica. Habíamos dicho que pecado es la transgresión de la ley. Considerando esto, ¿quién, a excepción de Jesús, no peca? Claro, hay una diferencia, que el que no es cristiano, mi hermano, no tiene abogado. El cristiano, como el no cristiano, todos pecan. ¿Cuál es la diferencia? Que a nosotros como cristianos nos duele pecar, nos duele y no somos esclavos del pecado. Porque alguien va a decir, no, pero es que la ley y que sí, entonces ya pues se puede robar y matar. Espere. Nosotros los cristianos no vamos a hacer eso por el mismo hecho de que nos duele. Pero si usted dice que puede hacerlo, que usted puede robar o matar, entonces eso simplemente es que está saliendo, ¿no verdad? Lo que habla la boca es la abundancia del corazón. Perdón, no me crucifiquen, amigo bendito. Entonces, lo que hay en el corazón de esta persona es decir, entonces puedo robar, puedo matar, puedo decir lo que sea, malas palabras, lo que sea. Todos pecamos, mis hermanos, todos pecamos, pero hay una diferencia, nos duele como cristianos. Y aparte de eso, tenemos abogado. Qué tristeza de alguien que no sea cristiano, que caiga en pecado, siga en pecado y nunca va a ser regenerado por el Espíritu Santo y de repente le llegó la muerte. Mi hermano, acuérdense que después de esta vida va a estar consciente. Va a estar consciente. No es tal cosa como el sueño del alma y eso es horrible. Es más, en vida, ¿qué peor gran tribulación pueda sentir una persona que el mismo hecho de que no ha pasado de esa muerte espiritual a vida? ¿Qué peor cosa? Con Cristo Jesús, en el caso de los cristianos, con Cristo Jesús estamos juntamente crucificados, ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Podemos pasar cualquier gran tribulación. ¿Por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores. Porque Él dijo, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo vencí al mundo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, el Señor mismo nos dice, por nada estemos afanados, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones en oración y con acción de gracia. Y la paz de Dios, no la nuestra, no la paz que da el mundo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces viene la siguiente pregunta. Si pecado es transgresión de la ley, considerando esto, ¿quién a excepción de Jesús? ¿Quién a excepción de Jesús no peca? Ahora, si la ley del Éxodo 20 fue dada a los judíos en el Antiguo Testamento, considerando que todo lo que pasaba en ese tiempo era tipo y sombra que apuntaba a Cristo en el Nuevo Testamento, y considerando que Jesús en el Nuevo Testamento subió el estándar, pero ni él ni los apóstoles jamás hicieron hincapié de que los cristianos guarden el sábado, ¿dónde está la ley moral de Dios en el Nuevo Testamento para los cristianos? Le hago esa pregunta. Si ustedes quieren, pueden corroborar el texto que yo se lo voy a poner a continuación. Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 34. Si antes estaban en tablas de piedra, porque piedra, parecería que piedra tenían los judíos en lugar de un corazón, porque eran duros de cerviz, duro, tenían un corazón de piedra. Entonces, a este tiempo, ¿dónde están las tablas? ¿Dónde? ¿Qué hacer? La ley moral. ¿Y qué fue lo que se murió? Mi hermano, la ley moral sigue. Lo que pasa es que ya no están en las tablas y también está la ley ceremonial, toda esa ley ya el Señor Jesucristo se la llevó a la cruz. Pero la ley moral, léalo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esta es una interpretación de que de los judíos y también por los otros lados gentiles, por algún lado. O sea, por algún lado tienen que salir los gentiles, que cuando nacen de nuevo vienen a ser llamados ¿qué? Vienen a ser llamados cristianos. Lo mismo, cuando un judío pasa de muerte a vida, ¿cómo viene a ser llamado? Viene a ser llamado cristiano, no viene a ser llamado judío cristiano ni judío mesiánico, no, es llamado
cristiano. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Aquí está claro. ¿Ven? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué dice de lo siguiente? Porque ellos, ¿qué? Ellos invalidaron mi pacto. Mis hermanos, se burlaron en la cara de Dios. El que pertenece a Cristo Jesús todavía sigue siendo pecador, pero no es esclavo del pecado, porque el pecado nos duele. Todos cometemos pecados. Dice Juan, más se la pongo. Pero antes de eso, primero, pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré para él por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí está. ¿Dónde va a estar la ley? En los cristianos, en el corazón. Mi hermano, cuando usted pasa de esa muerte espiritual a vida, usted no es llamado judío, usted no es llamado judío mesiánico, ni tampoco los judíos vienen a ser llamados gentiles cristianos, ni viceversa. No. Ni tampoco nosotros como cristianos, como gentiles que pasamos a ser cristianos, tampoco vamos a estar usando la cultura de los judíos que toca el shofar, que ponte el kippah, que el talid, etcétera, etcétera. No, ni tampoco los judíos que cuando llegan a ser cristianos, ellos no van a adoptar costumbres de nosotros, no van a estar comiendo carne de chicharrón, morcilla, etcétera, etcétera. Recordarán el concilio de Jerusalén, porque para ellos es, pero no es que es pecado. Eso es otro tema que no lo voy a tocar aquí. El que alguien coma morcilla, carne de morcilla o carne de cerdo, no es pecado. Alguien va a citarme el texto del concilio de Jerusalén. Eso es otro tema que no viene al caso. Lo que sí le digo es que ahí dice claramente, al Espíritu Santo le pareció bien que ustedes se pusieran de acuerdo, ¿no? Le pareció, no está diciendo es una ley y el que la infringe es pecado. No, le pareció bien que hayan ustedes llegado a un acuerdo. A ver, vamos a ver, si yo voy a predicarle a un musulmán, yo no voy a invitarlo pues una taza de café con un pan con chicharrón o unas arepas de chicharrón de cerdo. Si lo voy a invitar, si lo voy a predicar a un testigo de Jehová, no, verdad, que ellos no toman café, no le voy a invitar a Starbucks para predicarle la palabra de Dios. En Starbucks se vende café. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Por tema de conciencia. A eso se refería Pablo. Por tema de conciencia. Ustedes, y entonces yo me puedo tomar un vaso de cerveza. Mi hermano, Timoteo se tomó un poquito de vino para su estómago porque tenía problemas estomacales. ¿Se acuerdan? Entonces, pero no estoy diciendo, amigos adventistas, que se va a emborrachar. Eso no está diciendo el texto, eso no promovemos nosotros los cristianos para nada. Al inicio, entonces puede comer insectos. Los cristianos no vamos a comer insectos. Usted quiere comerlo, cómalo usted. De la abundancia del corazón habla la boca. Esa es la frase que quería mencionar en un momento. Entonces no hay ley. Entonces nosotros sí podemos robar, matar. Los cristianos no vamos a hacer eso. Nos duele. Yo no he visto un cristiano que se levanta en las mañanas diciendo, yo como que tengo ganas de asaltar un banco. No hemos visto, yo no he visto un cristiano así, pero sí he visto religiosos que dicen que, no sé, que ir al cine es un pecado, que ir a lo que sea, que irse incluso hasta la playa es un pecado. O sea, mis hermanos, que la Navidad es un pecado, que la inventó Nimrod. ¿Qué nos importa si Nimrod, o sea, qué nos importa que alguien que se haya llamado Nimrod hizo cosas malas en una fiesta donde los cristianos celebramos la venida de nuestro Señor Jesucristo acá a la tierra? Para el adventista, por cierto, dicho sea de paso, para el adventista, el domingo es la marca de la bestia. O sea, el día que el cristiano celebra y recuerda la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el día en que se levantó entre los muertos, aleluya, Cristo viene. Ellos piensan que es la marca de la bestia. Pregúntele a un adventista y usted me dirá después. Sigamos, mis hermanos queridos. Les dejo esas preguntas para que ellos puedan contestarlas. ¿Quién de los adventistas no peca? Cuidado, no estoy promoviendo que pequemos. Estoy diciendo que todos pecamos,
Pero a diferencia del cristiano, nos duele y de paso tenemos abogado. Bueno, como le había mencionado, ahí tenemos la respuesta. Jeremías 31, apúntelo, 31 a 34, Romanos 3:20, 3:28, 8:1, Efesios 2:10. La ley siempre ha servido para dos cosas. Primero, hacernos saber la miseria humana y pecadores que somos sin Cristo, que es nuestro abogado. Y como segundo punto, la necesidad de un Salvador, ya que ninguno, a excepción de Cristo, ha podido ni podrá cumplir con la ley. La ley no nos salva, al contrario, nos condena, pero Cristo sí salva. Así que mis hermanos queridos, ahí les dejo eso. Por cierto, si hay una segunda transmisión por tema de tiempo, vamos a ver errores y contradicciones en los libros El conflicto de los siglos, que tiene bastantes errores, por lo menos más de 85 errores. En El deseado de toda la gente tiene más errores todavía. Patriarcas y profetas también tiene errores. La reforma pro salud, ustedes leyeron una o dos por ahí. Y la verdad acerca de los ángeles. Mis hermanos queridos, yo creo que hasta aquí mi exposición. Espero no haber sido ofensivo. Mi intención no es haber ofendido a nadie. Simplemente estoy exponiendo cuáles son los síntomas de esta denominación, y lo digo con conocimiento de causa porque yo fui militante en esta denominación durante mucho tiempo, y por misericordia de Dios, no por mi propia cuenta, no por mi voluntad, por misericordia de Dios, pues se me cayeron las vendas. Gloria a Dios.